¿Le ha pasado que desea leer un libro y la sinopsis o una reseña del mismo no le bastan para decidirse? A mí me pasa constantemente y por ello decidí comenzar este canal. En este canal no leo obras completas. Mi objetivo es que usted, como receptor, se haga una idea del estilo de escritura y de historia que se hace manifiesta en cada obra literaria que leo. Así, lo que pretendo es dejar sembrada una semilla y usted decide si se anima o no a leer la obra completa. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar la decisión de su próximo libro a leer. Hoy para ustedes deseo leer fragmentos de la biografía de Woody Allen escrita por Ricardo Silva Romero. Woody Allen, antes de haber realizado 35 largometrajes en menos de 40 años, fue mago aficionado, libretista de televisión y comediante de clubes nocturnos. Ha escrito chistes desde joven y nada lo detiene a la hora de inventar historias. Su estrategia para vivir es que necesita el trabajo para no pensar, para atravesar el día sin ceder a la desesperación. El autor Ricardo Silva es un escritor y comentarista de cine. Ha escrito esta biografía como un homenaje a Woody Allen, quien está en el primer lugar de sus afectos. Ha visto sus películas hasta el cansancio para confirmar que lo más importante, ahora que todo el horror ha quedado comprobado, es no tomársela tan en serio. Antes de comenzar, deseo aclarar que el libro de donde saco estos fragmentos es una publicación del año 2004. Entonces, cuando lleguemos al final de este libro, haré un resumen de lo acontecido con Woody Allen desde 2004 hasta la fecha de este audio de 2024. Espero lo disfruten. Y ahora, entremos en materia. Del escritor colombiano Ricardo Silva Romero, Woody Allen, incómodo en el mundo. Capítulo 1. Se llamaba Alan Stewart Königsberg. Se nombró a sí mismo Woody Allen el 22 de noviembre de 1952. No imaginaba en su pequeña habitación en Brooklyn, Nueva York, que estaba bautizando así a un nervioso humorista de clubes nocturnos, a un escritor judío convertido a la fuerza en maestro del cine, a una celebridad de gafas de montura gruesa atrapada en pequeñas notas de prensa redactadas sin gramática, sin ánimo, sin compasión. Era, a los 16 años de edad, el hombre más tímido del mundo, y necesitaba aquel seudónimo Woody Allen para que ni su familia ni sus compañeros de colegio se dieran cuenta de que se había convertido en un famoso inventor de chistes a la carta. O eso es, al menos, lo que dice. Desde el día en que nació, el domingo 1 de diciembre de 1935, llevó el nombre de Alan Stewart Königsberg. Sus padres, Martin Königsberg y Nettie Sherry, los hijos menores de dos numerosas familias de inmigrantes que jamás consiguieron olvidar sus viejas costumbres europeas, se habían casado 4 años antes, a finales de 1931, después de sostener un romance breve, discreto, amable durante las peores semanas de la Gran Depresión Económica de los Estados Unidos. Dice que sus abuelos hablaban mucho mejor el yiddish que el inglés. Los sencillos Cherry, una pareja de hebreos vieneses profundamente religiosos, sobrevivían gracias al restaurante diminuto que administraban a unas cuadras de su casa. Los elegantes Königsberg, que abandonaron la Rusia de los zares a comienzos del siglo XX, lo habían perdido todo. Los grandes negocios, la compañía de taxis, las salas de cine, con el inimaginable desplome de la bolsa, pero siempre, desde que él los vio por primera vez, fueron igual de generosos. Recuerda que la abuela Sara le dejaba en la palma de la mano siempre que iba a visitarla 2 o 3 cubitos de azúcar. Su familia se cambió de casa 11 veces durante su infancia. Su padre tuvo mientras tanto 9 oficios diferentes. Y en medio de esos primeros años europeos, de tranvías eléctricos, salones de té cubiertos de baldocines y sillas plegables de tela frente a las fachadas en los días de verano, Alan Königsberg sobrevivió a una serie de institutrices del infierno, unas 6 o 7 mujeres ineptas contratadas por sus padres en tiempos de crisis, que por las tosquedades de sus novios o por sus negligencias innatas estuvieron a punto de perderlo, corromperlo o asesinarlo antes de cumplir los 5 años. Recuerda a una niñera que a los 3 años lo envolvió entre las mantas de su cama y le susurró: «Podría ahogarte y lanzarte a la caneca y nadie se daría cuenta». Recuerda que después, como un verdugo sensato, la arpía lo dejó ir sin pestañear. Tenía 4 años la primera vez que fue a una sala de cine. Su madre lo llevó a ver Blancanieves en un teatro de sillas tapizadas en terciopelo rojo. Las luces se apagaron, la música lo cercó junto a los demás espectadores. Los personajes comenzaron a moverse.
Y entonces, él, incapaz de poner los 2 pies sobre el piso, descendió de un golpe de su asiento y se fue corriendo en dirección a la pantalla gigantesca, en donde la heroína esperaba a que los 7 enanitos volvieran de la mina. ¿De dónde venían esos dibujos? ¿En qué lugar estaban? ¿Eran personas como nosotros? ¿Por qué su madre lo tomaba de los brazos para que no los tocara? Se sintió incómodo en el mundo desde que cumplió los 5 años. Dice que no hubo un accidente terrible o una escena traumática que le diera la vuelta a su felicidad. Cree que se convirtió en otra persona cuando llegó a los 5 años. Recuerda que de un momento a otro soñaba con desaparecer, que quería estar solo, en la seguridad de su habitación o en la oscuridad de una sala de cine desde la mañana hasta por la noche. A los 5 años se convirtió en un niño reservado, elusivo, melancólico, que odiaba los salones de clase. Aun cuando consiguió un puntaje altísimo en la prueba de inteligencia de la Hunter College de Manhattan, practicaba cada año en la búsqueda de alumnos brillantes. A ninguno de sus padres les pareció una buena idea mudarse al otro lado del puente cuando sin ningún problema podían entrar en la primaria del barrio. Sí, y así fue. Y desde los primeros días en aquel lugar, la infame Escuela Pública 99, en la fila para entrar a los mismos salones en donde estudió su padre, aceptó que era un niño melancólico e insatisfecho. Puede revivir esos días, dice él, como si hubiera ocurrido la semana pasada. La Escuela Pública 99, para empezar, es un edificio de ladrillo de 3 pisos. Parece un país lejano, aunque solo queda unas cuadras. Se ve forzado a levantarse de la cama, a dejar sus programas favoritos de radio, a ponerse un gorro de cuadros con orejas. Se va caminando paso a paso en el invierno. No quiere llegar a la puerta del colegio. La directora, una severa educadora llamada Eudora Fletcher, se recoge el pelo en un moño que parece de piedra. Sus compañeros lo intimidan con preguntas, le piden que se burle al tiempo con ellos de los niños mongólicos, se ríen sin vergüenza de su pobre pelo rojo. Allen odia la autoridad, la odia a muerte, quiere que esas viejas profesoras se limiten a enseñarle a leer, quiere que después desaparezcan. Ahora ya es 1941, le faltan unas semanas para cumplir 6 años. Sube las escaleras de la estación del metro en Times Square. Frente a las marquesinas de todas las salas de cine del mundo, con los ojos abiertos por primera vez frente a la silueta de Manhattan, se enamora de los puestos de frutas, de los títeres sin hilos, de las orquestas que tocan en los fosos de las galerías. Su padre, dispuesto a sacarle dinero a cualquiera en tiempos difíciles, se lo enseña todo sobre la astucia callejera. No es de pésimo gusto gritarle groserías a los demás conductores cuando se atraviesan por el camino. No tiene nada de malo hacer pequeñas trampas para ganarles las partidas en póker a los amigos. No se debe devolver el dinero que uno se encuentra en el suelo en la sala de los abuelos. Quizás nada ha cambiado. La realidad sigue siendo un obstáculo en su vida. Quiere decir que cuando era un niño también se sentía mucho mejor dentro de las salas de cine que en el mundo de afuera. Cumplió 6, 7, 8 años en los matinales de los 25 cinemas que quedaban cerca de sus casas. Y su adorada prima Rita, con quien llegó a compartir habitaciones sin asomo de malos pensamientos, lo guiaba por ellos. Por ese mundo que invadía el mundo desde Hollywood, mostrándole fotografías de los actores, describiéndole las rutinas de las estrellas, poniéndolo al día en las producciones por venir. Su prima era en ese momento su persona favorita. Los sábados era el primero en la fila para la función doble de las 12 del día. Iba con su prima, con sus amigos del barrio o con ninguno. Tarde o temprano, claro, todo terminaba. Exclamaba 2 o 3 veces: «¡No quiero irme, no quiero irme!», cuando la señora de blanco, que cuidaba las sillas reservadas para los niños, le decía: «Es hora de volver a casa». Y salir a las calles de nuevo bajo la luz cegadora del día se convertía en la peor de las torturas. Sus padres nunca le prohibieron ver ninguna película. En cambio, parecían igual de entusiasmados con su pasatiempo favorito. Cuando tenía 8 años, enfrente de uno de los abordajes del Tyrone Power en El Cisne Negro, Alan Stewart Königsberg se dijo a sí mismo: «Este podría ser mi trabajo». Y se dio cuenta, de paso, que era el único niño que no tenía que pedirle permiso a nadie para vivir su propia vida. Su madre le pedía que volviera antes de las 9 de la noche, a la hora de la comida, para que al final del día toda la familia estuviera reunida. Pero el resto podía hacer, sentir y pensar lo que le diera la gana. Desde su punto de vista, esa, la libertad, era la única ventaja de ser un niño judío. De resto le tenían sin cuidado las tragedias, las costumbres, las palabras solemnes de su religión. Hacer parte del pueblo de Dios no era uno de sus grandes orgullos ni una de sus peores desgracias, era simplemente una realidad. Su hermana Letty nació a finales de 1943.
Y él, en vez de ahogarla en una tina o de ahorcarla con las cortinas del cuarto, le enseñó a caminar para que lo acompañara a todas partes. Sí, jamás sintió celos de aquella niñita pelirroja que le había quitado su lugar en el centro de la familia. Le dio las gracias por estar a su lado y se convirtió en su mejor amigo en todo el mundo. Sus padres, que a pesar de los gritos de cada noche nunca amanecían divorciados, le decían: «Eres un gran niño, nadie trata tan bien a tu hermanita, nos haces felices con tu comportamiento». Se sintió feliz junto a la playa durante los 11 meses en los que vivieron en un apartamento de verano en Long Beach. Aprendió a temerle a la naturaleza y a sentir nostalgia de la ciudad en cuestión de segundos en la casa suburbana para 3 familias que habitaron en Post Chester, en donde con su prima Rita aprendió a adorar programas de radio como Your Hit Parade, The Jack Benny Program y Lutz Radio Theater. Se hizo célebre en la Escuela Pública 99, no solo porque se llevaba bien con la intelectualidad, la golpeada clase media y la farándula de su curso, sino porque sus profesores leían sus cuentos de escritor de 9, 10, 11 años enfrente de la clase. Porque era un amigo leal con un sentido del humor que siempre daba en el blanco, porque siempre lo escogían de primero cuando se hacían equipos de fútbol americano, béisbol o básquetbol. Se enfrentó durante varias semanas antes de entrar en la pubertad para participar en un campeonato de boxeo llamado Golden Gloves. Pero sus padres, aun cuando les había dado muestras de ser un gran boxeador, no quisieron firmarle una carta de autorización indispensable. Pasaba las tardes junto a sus amigos de barrio o a sus compañeros de colegio, pero tarde o temprano se quedaba solo sobre sus patines, ante algún lote abandonado. Regresaba a la casa de turno con sus 11, 12, 13 años recién cumplidos, listo a practicar alguno de los trucos que venían en la caja de magia que guardaba en su habitación desde finales de 1945. Se aburría con ella, claro, porque comenzaba a saberse las trampas de memoria. O también se disponía a oír en su fonógrafo con forma de maletín la grabación del saxofonista Sidney Bechet, que unos años más tarde, en 1950, meses después de graduarse de la Escuela Pública 99, lo animó a tocar el clarinete. Quizás fueron esas dos obsesiones, los trucos de magia y las notas de jazz de New Orleans, los dos gestos que lo salvaron del infierno de la adolescencia. Se convirtió, cuando volvió a las calles de su barrio, en un prestidigitador con serias tendencias criminales. Encontraba monedas detrás de las orejas de las jóvenes con las faldas más altas. Fingía adivinar los resultados de los partidos de básquetbol. Lanzaba dados cargados sobre las mesas de sus amigos. Y gracias a la complicidad de 2 de sus vecinos, Elliot Mills y Jack Victor, poco a poco se transformaba en el Taur de la secundaria Millwood. Había encontrado, además, otro motivo para no salir de su habitación. Se le iban las tardes ante todas las revistas de los programas, las grabaciones de jazz que encontraba por el camino. Repasaba nota por nota las melodías con un profesor de saxofón soprano que llevaba un parche en el ojo y, después de abandonar las prácticas en el ukulele, intentaba improvisar ciertos arreglos en su clarinete nuevo, bajo la supervisión de un gran músico de jazz llamado Gene Cedric. Se daba cuenta, de paso, de que no era capaz de escribir un trabajo de clase o un artículo para el periódico de aquel colegio para grandes, Midwood, sin que terminaran plagados de chistes. ¿Quién más escribía una redacción sobre los regalos que quería recibir si se enfermara? Ese fue el único problema en los nuevos salones de clase. Aun cuando se trataba de una institución liberal llena de profesores judíos progresistas, sus ensayos llenos de bromas eran tomados sin falta como herejías dignas de tratamiento psiquiátrico. Faltar a clases es, pues, el paraíso en la tierra. Tiene tiempo para muchas cosas de las que le gusta hacer. Se sueña despierto con transformarse en un hombre menos tímido. Sí, se debe hacer todo lo que se pueda para vivir muerto de la risa. Se vive mejor, con menos dolor, cuando nuestra única manifestación pública de afecto son bromas que hacen reír a los conocidos o a los desconocidos. Era febrero de 1952. El último año de colegio terminaba día por día. Todos comenzaban a elegir profesiones, universidades, matrimonios. Y él, sin ningún futuro en mente, no se decidía entre los siguientes oficios: detective del FBI, farmacéuta con días libres para ver los partidos de béisbol, humorista de clubes nocturnos, optómetra con oficinas privadas o mago certificado de alguna parte. Su madre le dijo: «Tendrás que demostrarme que sirves para eso», cuando le confesó que, después de mucho pensarlo, había llegado a la conclusión de que quería dedicarse al oficio de inventar chistes. Se encerró a escribir frases graciosas, decidido a demostrarle que no estaba diciendo mentiras, hasta conseguir un par de hojas que envió a un primo,
Phil Wasserman, que trabajaba en una oficina de relaciones públicas. Quería, si era honesto consigo mismo, transformarse en un gran escritor. Sus profesores y sus compañeros lo señalaban en los patios de colegio, lo aplaudían al final de las lecturas, lo citaban en el patio de recreo gracias a la originalidad de sus textos redactados para las clases. Pero, como escribir cosas graciosas parecía mucho más angustiante y mucho más rentable que dejarse llevar por la tragedia, se dedicó a inventar frases divertidas. A su primo, en cualquier caso, le encantaron sus chistes y le sugirió que se los enviara a algunos de los columnistas de farándula de cualquiera de los 6 diarios de Manhattan. Y así lo hizo, y muy pronto obtuvo una respuesta. Nicky Kenny, colaborador del Daily Mirror, publicó sin nombre uno de sus apuntes. Firmó Woody Allen todos los chistes que se le ocurrieron. Alan Stewart Königsberg no puede ser el nombre de un humorista. Todos se cambian el nombre en el mundo del espectáculo. Quizás mis conocidos se burlen de mí cuando los lean. Esos fueron los 3 puntos de partida para el bautizo. No se demoró mucho pensándolo. Se sentó en su cama frente a la hoja de papel repleta de bromas redactadas a mano. Convirtió el nombre Alan en el apellido Allen y tomó la decisión de llamarse Woody porque sonaba divertido sin resultar completamente absurdo. En cuestión de minutos, sin buscar etimologías en diccionarios ni perderse en análisis sin sentido, se transformó en otra persona. Quizás sea el cambio de nombre más afortunado de la historia. Y sí, así fue. Los hechos se le vinieron encima, uno a uno, como si se tratara de tejer una biografía inconcebible. Se vio encerrado en una oficina escribiéndole chistes a todo el mundo por unos $20 a la semana. Se dio cuenta de que le gustaban las mujeres sin maquillaje y comenzó a decirse, en realidad eres Alan Stewart Königsberg, cuando lograba mirarse al espejo. Se vio lejos de su casa, más allá del puente, de la bahía, del océano, sin entender qué estaba pasando. Y al final se dio cuenta de que, para no perder el control, tendría que trabajar todos los días desde la mañana hasta la noche. O eso es, al menos, lo que él dice. Capítulo 2. El escritor se sube al escenario. Eran los primeros meses de 1953. Alan Stewart Königsberg salía del colegio cuando comenzaba la tarde hacia las oficinas de un publicista llamado David Albert. Cuando cruzaba el umbral del despacho, ante la imagen de 6 o 7 redactores de bromas encerrados en un pequeño cubículo ruinoso, asumía por completo la identidad del humorista Woody Allen. Redactaba a máquina. A partir de ese momento, unas 4 páginas con todos los chistes que se le ocurrían durante 3 horas, con la esperanza de que alguno fuera utilizado por los comediantes exitosos o por los columnistas de moda. Su jefe, el agente de prensa Jens Schifrin, que iba de escritorio en escritorio como un amable vigilante de esclavos condenados a las galeras, creía tuertamente en su talento. Se refería a él frente a todos como el adolescente prodigio que remata las columnas de Earl Winston, pero solía tacharle los juegos de palabras sobre señores con esposas infernales, los comentarios sarcásticos sobre mujeres de neuronas defectuosas, las frases ingeniosas sobre parejitas clandestinas con la sentencia «No me gusta, lee los titulares de los periódicos». Si a Bob Hope, el astuto humorista que se había convertido en uno de sus ídolos, no le hubiera fascinado el monólogo que redactó especialmente para él, Schifrin le habría tachado muchos chistes más, y lo habría echado antes de tiempo. Escribía diálogos que podían producirle envidia a cualquiera, pero prefería elogiar el trabajo de los otros con expresiones como «¡Qué bien!», «Increíble!» o «No puedo creerlo», aunque ninguno de aquellos oficinistas del humor pensara en él como un genio en potencia. Todos estaban convencidos de que al menos se trataba de un gran personaje. Su amabilidad de viejo antes de tiempo los hacía felices hasta la hora de la salida. Sus ojos grandes, abiertos a la fuerza, como si jamás pudieran creer lo que estaba pasando, le recordaban que era un niño que hacía lo posible para superar la adolescencia. Era una lástima, pensaban, que se viera obligado a apretarlos para ver de lejos. Escogió unas gafas de gruesa montura negra cuando supo que sufría de miopía. Quería imitar a uno de sus vecinos de oficina, el escritor Mike Merrick, que alguna vez había presentado sus propios monólogos de humor en pequeños clubes de la ciudad y que una noche de sábado lo animó a presentarse en público, en el sótano de una sinagoga en Ocean Avenue. Para conquistar a punta de bromas, ¿qué otra cosa podía ser un tipo de su estatura? Algunas de esas universitarias sin maquillaje, con el pelo a la altura de la cintura y tendencias suicidas en horarios de oficina que tanto le gustaban. Su primera presentación fue todo un éxito.
pero le hizo comprender que las mujeres pálidas de sus sueños no iban a voltearse a mirarlo hasta que pudiera citar un párrafo de algún libro. Está convencido de que fue para eso, para estar a la altura de sus amores platónicos, que se dedicó a leer todas las novelas, los cuentos y las obras de teatro que encontró en los laberintos de las bibliotecas. Siente, todavía hoy, que nunca encontró lecturas tan satisfactorias como las de los cómics. Desde septiembre de 1953, cuando entró a la Universidad de Nueva York con el objetivo de estudiar producción cinematográfica, se dio cuenta de que la pesada atmósfera de la academia era superior a sus fuerzas. Los libros que leía en su habitación, las películas que le salvaban la vida, las ideas que le venían a la cabeza, eran masacradas sin piedad en los arrogantes salones de clase. Y aquellos profesores le decían, detrás de sus inmensos escritorios, que no lo veían como una persona capaz de conseguir ningún tipo de trabajo. No eres material universitario, le dijeron 2 o 3 veces. Sacó las peores calificaciones posibles en todas las materias durante un poco más de 2 semestres antes de ser expulsado de la ilustre Universidad de New York. Quiso asistir a clases de arte dramático en una oscura sala del West Side de Manhattan. Se matriculó en una academia de fotografía que pisó una sola vez en su vida y fue durante varias semanas al City College, a un curso nocturno de producción de cine, pero tarde o temprano se descubrió escapando con sus amigos de barrio a los teatros, los cafés y las vitrinas de los almacenes. Solo el deprimente curso de escritura dramática que el húngaro Lajos Egri dictaba en su oficina de Columbus Circle en Manhattan, que tomó con la esperanza de darles algo de tranquilidad a sus 2 padres, pareció servirle de algo. Sentado entre amas de casa realmente pasadas de kilos, vendedores ambulantes pensionados y oficinistas cuarentones en crisis, se atrevió a comprender que la escritura era, en efecto, su forma de estar en el mundo. Los primeros días de 1954 pasaron en un par de horas, como si se le estuviera acabando el tiempo para llegar a alguna parte. Su madre le dedicaba unos minutos importantes todos los días a imaginarle el peor de los futuros. Ya que quería convertirse en comediante, le decía, ¿por qué más bien no iba al apartamento de su sobrino lejano, un tal Abe Burrows, que había sido libretista de un par de programas de radio, listo a mostrarle sus páginas llenas de chistes? El primo de segunda mano, amable en medio del afán, accedió a leer las bromas ante la intimidante mirada de aquellas gafas, y se dio cuenta, 1 o 2 páginas después, de que cumplían su única regla de oro. Eran tan brillantes que jamás, ni siquiera después de siglos de trabajo, habrían podido ocurrírsele a él. El señor Abe Burrows se convirtió, a partir de ese momento, en su nueva guía por el mundo. 1955 prometía ser el mejor año de su vida. El bondadoso capataz Jen Sheffrin lo echó de la cadena de producción de chistes, forzado a recortar su adorado personal para pagar sus deudas, el mismo día en que él iba a entregar su renuncia. Le dio las gracias, le recibió los $80 de la indemnización inesperada, le confesó que acababa de entrar al programa de escritores jóvenes del canal de televisión de la NBC. Sus chistes habían llegado a la oficina del director de aquellas becas. Todo pasó tan rápido como en un montaje cinematográfico del paso de los días. Formó una pequeña banda de jazz con sus mejores amigos, Jack Victor y Elliot Mills, y así se tropezaría con una pianista aficionada de 17 años, Harlene Rosen, que pronto se convertiría en su primera novia. Se dedicó a escribir desde la mañana hasta la noche en las oficinas de la NBC. Viajó a Los Ángeles por primera vez en su vida, precedido por su fama de comentarista brillante e implacable de la realidad, listo a salvar un programa de televisión titulado The Colgate Variety Hour. Quizá haya sido el viaje más importante de su vida. Sin su nuevo jefe, el humorista Danny Simon, jamás habría comprendido dónde, cuándo, por qué debe aparecer un chiste dentro de una escena. Lo dice hoy, a esta hora, sin temor a equivocarse. Todo lo que ha aprendido sobre cómo escribir comedia lo ha aprendido de Danny Simon. De él aprendió el rigor, la seguridad en sí mismo, la certeza de que el primer párrafo es el verdadero obstáculo en todos los textos. Entendió, gracias a él, que la mejor estrategia de trabajo es la fe en su propio instinto. Era la primavera de 1956 y él, incapaz de ver películas románticas sin su novia, pasaba las noches escribiéndole a Harlene cartas de amor llenas de nostalgia de un solitario que no consigue estar solo. Unos días antes de cumplir el primer mes de estadía en Los Ángeles, con un arrojo que no se conocía hasta ese momento, le pidió por teléfono que se casara con él. Quería ver Casablanca el próximo sábado, quería oír sus discos de jazz con alguien. Sí, también estaba profundamente enamorado de ella.
Danny Simon quiso persuadirlo, reírse de su inexperiencia, demostrarle el gran error que estaba cometiendo, pero no había nada que hacer. El 15 de marzo de 1956, en una sala del pequeño hotel, se casaron bajo la mirada amenazante de un rabino. Pasaron la noche en un lugar algo mejor, y el escritor Woody Allen, que juraba por Dios que no era virgen, recordó la vez en que Elliot Mills le explicó en la arena de un parque cómo se hacía funcionar el aparato reproductor femenino, y se sintió mal durante algunos minutos, por no haber esperado a sus padres para dar el gran paso. Su padre no entendía por qué el afán. Su madre estaba segura de que iban a tener que sostenerlos. Después de viajar unos días a Las Vegas, felices ante las posibilidades del futuro, Harlene entró en el Hunter College a estudiar la carrera de filosofía. Crearon juntos una rutina feliz en los cines, las librerías, las cabinas para oír música, sin asomo de problemas económicos. Todos los comediantes famosos querían que les escribiera sus monólogos. Escribió cientos de pequeñas obras de teatro que jamás guardó en una carpeta. ¿Se acuerda de la escena de los dos personajes que solo se cruzaban la frase «pastelito de ciruela» desde el comienzo hasta el final? De la secuencia de las modelos profesionales disfrazadas con máscaras de Groucho Marx. De aquel final en el que los presos del coro de una cárcel interpretaban una canción. «¡Ahora solo los violadores!», gritaba un animador. Sí, esos 3 veranos en Timing Met fueron días felices para los esposos de apellido Allen. Pero el marido se negó a trabajar allá un cuarto verano porque no quería pasarse la vida en ese oficio. Era octubre de 1958. Quería dedicarle la otra parte de su vida, ahora, a escribir cuadros para el programa de televisión de Sid Caesar, que era, en ese punto de la historia, el comediante más importante de los Estados Unidos. Fue, en fin, el primero de muchos trabajos para el medio más exitoso de aquellos tiempos. Escribiría meses después para comedias como Your Show of Shows, The Tonight Show y The Gary Moore Show. Ganaría $1,700 cada semana. Len Maxwell, su amigo actor de los campos de Timing Met, pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Un talento de esas magnitudes, le decía, tendría que tener unos agentes de la altura del viejo Jack Rollins o el joven Charles F. Joff. El primero, Rollins, era un Quijote de 45 años empeñado en sacar adelante a aquellos artistas honestos que no se habían dedicado a esas carreras en busca de la fama o del dinero. El segundo, Joff, era un Sancho Panza de 29 años que comenzaba a defender las causas perdidas de su socio como si en vez de representar a personas con talento, se tratara de adoptar a una serie de niños perdidos. Ellos lo conocían bien, se reían de sus lealtades a prueba de todo. Admiraban su fortaleza inquebrantable a la hora de cualquier negociación. Envidiaban la relación que habían construido con la pareja cómica del momento Mike Knowles y Elaine May en apenas unos meses. Hizo todo lo que pudo para no visitar a aquellos agentes, aun cuando estaba a punto de sentir en el mundo del espectáculo lo mismo que sentía en el colegio. Se sentía atrapado por una vida equivocada. Odiaba las oficinas llenas de premios de los productores egocéntricos. Sabía de memoria que la televisión era desechable. Amanecía de mal genio frente a la posibilidad de ir a las eternas reuniones de creativos. Estaba cansado, también de ser un escritor mercenario. Le aburría sentarse al lado de los humoristas de segunda a preguntarles ¿qué tipo de material le interesa? Como si fuera un reactor de tarjetas románticas. Entendía, por fin, a qué se referían cuando hablaban de alimentar al monstruo. A quedarse sin personalidad, a merced del mejor postor, lanzándole 100 bromas por hora a una figura decadente, como se le lanza la carne cruda a un perro peligroso a cambio de un salario para arriendos. Quizás sí era capaz de decir sus propios monólogos. Ese era el problema. Tenía una idea clara de cómo debían pronunciarse las líneas que escribía. Desde que era un adolescente más o menos miope, se había dado cuenta de que, aun cuando sin duda era la persona más tímida de todas, siempre era capaz de hacer reír a los demás con sus ocurrencias. Si no se había atrevido antes, si no se había lanzado al ruedo del humor en los clubes nocturnos, era porque la parte crítica de su cerebro, dueña de todo un hemisferio, descartaba la posibilidad de pararse sobre un escenario susurrándole todas las noches que jamás podría ser tan brillante ni tan valiente como Mozart. Improvisaba sus ironías con la misma libertad con la que un músico de jazz juega con los acordes. Hablaba de los hechos de su vida sin trucos ni afectaciones, con la seguridad de que los demás se reirían de sus desgracias. Quedaba permitido, a partir de ese momento, tomarse a uno mismo como el blanco de todas las bromas. Ya había cumplido 24 años. Sentía que no quería seguir siendo esa persona que no leía ni un solo libro por iniciativa propia,
ese hombre frustrado. Por eso se dedicó a leer los libros de filosofía que Harlem debía estudiar cada semestre. Asistió a las obras de teatro más complejas de la cartelera. Le pidió a un profesor de la Universidad de Columbia que dirigiera a distancia sus lecturas de clásicos de la literatura. Quiso educar su oído para la música. Se animó a narrarle a un primer psiquiatra los traumas invisibles de su vida. Y se dejó arrastrar, una tarde cualquiera, a la pequeña oficina de los agentes Jack Rollins y Charles Hough. «No soy muy bueno hablando de mí mismo», les aclaró que no le interesaba salir a los escenarios y les preguntó si estarían dispuestos a manejar su carrera de escritor. Geoff negó con la cabeza. Rollins le respondió: «Hasta el momento solo hemos representado actores». Y él, con los hombros encogidos, les pidió que consideraran la posibilidad de que él fuera el primero. Les pidió permiso después para leer un monólogo que acababa de inventar, y entonces, mientras lo interpretaba, se convirtió en el comediante Woody Allen, y los dos agentes se murieron de la risa. Sellaron el acuerdo con un apretón de manos. Imaginaron debajo de la ansiedad de ese Woody Allen, que conocían día a día cada vez más, que estaban ante la primera triple amenaza: escritor, actor y director, desde la llegada del gran Orson Welles. Le sugirieron día de por medio la posibilidad de que hiciera un número en solitario. Y un día, después de varios insomnios, les dijo que lo pensaría con calma. Y lo pensó a fondo, en las noches de 5 o 6 semanas largas, hasta llegar a la conclusión de que lo intentaría. Si ellos estaban tan convencidos de que la actuación podía servirle de algo, les dijo, escribiría un monólogo para interpretarlo en algún club de la ciudad. Y así lo hizo. El resultado fue un discurso lleno de absurdos, plagado de su mirada miope frente al mundo, que tanto Rollins como Geoff recibieron con ataques de risa, y que se dedicó de lleno a practicar todos los días hasta octubre de 1960. Puede verlo. Sale al estrecho escenario de un club llamado Blue Angel, entre el humo de todos los cigarrillos encendidos, presentado como un joven escritor que por fin ha querido interpretar su propio material. Se frota las manos, muerto de un extraño frío psicológico, antes de pronunciar la primera palabra. Da un paso al frente, convertido en un niño dispuesto a recitar la lección, al tiempo que saluda al público y se da cuenta de que va a ser capaz de lanzar su disertación bajo las risas de la audiencia durante unos 45 minutos. Sí, es una de las más vergonzosas actuaciones de la historia, pero los chistes convencen al público de su talento. Se siente enfermo al final, con unas ganas terribles de vomitar, hasta que regresa a su habitación. Si su esposa no lo hubiera dicho, solo es la primera noche. Al comienzo de la madrugada, quizás no hubiera repetido la experiencia. Fueron quizá los peores meses de su vida. Se sintió humillado incluso cuando los señores de la primera fila no paraban de reír. Se tragó esa etapa de su vida como un medio deprimente para un fin sin sentido. Harlem Rosen, su esposa, que no sabía amarrarse los zapatos, pero estaba a punto de graduarse de filosofía, sentía que ese Woody Allen no era su esposo. Creía en su talento como una ciega en su pastor alemán cojo, pero como era testigo de su angustia, se negaba a patrocinarle más meses de sufrimiento. Una noche, después de una de las peores actuaciones, le gritó a Jack Rollins: «¿Qué le estás haciendo a mi marido? ¿No ves que es un escritor brillante? ¿Por qué estás empeñado en convertirlo en un cómico de tercera?» Y entonces se hizo evidente que algo tenía que cambiar. Su matrimonio, su carrera, su sistema digestivo no iban para ninguna parte. Sus quejas eran letanías insufribles. Solo sus dos agentes, que lo acompañaban a las presentaciones como padres orgullosos y estaban convencidos de que pronto se convertirían en un gran actor, parecían dispuestos a seguir con aquella rutina del infierno. Al mismo tiempo, por supuesto, se sentían responsables por sus ganas de vomitar. La mañana siguiente, con el temblor de quien no ha dormido ni un minuto en la madrugada, les dijo que lo intentaría durante 3, 4 o 5 meses más. Si el miedo volvía a aparecer en el fondo de las sílabas de cada chiste, tomaría aire, porque tal vez él sí servía para eso. De pronto, ellos tenían la razón. Quizás el público también estaba equivocado. Capítulo 3. ¿Cómo transformarse en una estrella de cine? Una voz gritó: «Con ustedes, el gran Woody Allen». Y entonces, como si por primera vez entendiera aquella presentación, el menudo comediante judío recibió las ovaciones sin tanta vergüenza. Carraspeó, miró por encima de las gafas, revisó los pequeños detalles del micrófono. Su timidez era, ahora, una de sus grandes ventajas.
Frente a ese auditorio de ojos abiertos mientras se frotaba los párpados con las manos, tartamudeaba antes de pronunciar una frase o miraba a su reloj como si esa fuera una de las horas más largas de su día. Se hizo evidente que se había unido al enemigo invencible de su retraimiento. El público se reía, sentado en las sillas incómodas del Club Blue Angel. Era marzo de 1964. Desde la última vez que estuve aquí han sucedido muchas cosas que han afectado mi vida privada, dijo. Esta noche podríamos repasarlas entre todos. Se había mudado, inventó, a una zona lujosa en donde lo atracaban con cierta regularidad. No conseguía perdonar a sus padres por haber puesto un osito de verdad en su cuna cuando era un bebé recién nacido. Su secuestro se alargó porque su padre, que jamás ha tenido el hábito de la lectura, se durmió cuando leía la nota de rescate. Lo habían echado de la carrera de filosofía en la Universidad de Nueva York por mirar el alma de un compañero durante un importante examen de metafísica. En el funeral de su abuelo, el hombre más insignificante del mundo, el carro fúnebre había seguido con paciencia a los otros. Se había robado la segunda base de un partido de béisbol entre neuróticos, pero convencido por las charlas con su psiquiatra sobre sus complejos de culpa, se devolvió arrepentido con un bate. El ejército lo clasificó 4P después de someterlo a varias horas de observación. En caso de guerra, dijeron, será un rehén. Visitó San Luis en Missouri, el único lugar en el mundo en el que la desobediencia a los propietarios de clubes nocturnos se castiga con 10 años de horca. Su matrimonio fracasó porque tendía a poner a su esposa bajo un pedestal, porque la apodaba Quasimodo de puro cariño, porque ella era tan inmadura que entraba en el baño mientras él ocupaba la tina, dispuesta a hundirle todos sus barquitos. Salió con una fanática de los discos de Marcel Marceau. Pronto harían un juego de mesa basado en su vida sexual. El único problema, pensaba, era la muerte. La idea de que no haya una vida después de ella resulta particularmente deprimente para los que nos hemos molestado en afeitarnos. Se enloqueció cuando trató de usar el método para interpretar el papel de Dios en una obra de teatro escrita por Paddy Chayefsky. Secuestró un ascensor con el objetivo de viajar a Cuba por culpa de 2 vasos de una marca de vodka que se vio obligado a promocionar. Sedujo a una mujer en su habitación en Las Vegas, en el estado de Nevada, enviándole un beso por el aire idéntico al que ella le enviaba, desabotonándose mientras ella se desabotonaba, quitándose el pantalón al tiempo que ella lo hacía, hasta que se dio cuenta de que estaba viéndose al espejo. No se suicidó porque su psiquiatra era un freudiano realmente estricto. Le exigió entonces que le pagara por adelantado las sesiones por venir. Quisiera despedirme de ustedes con un mensaje positivo, pero no se me ocurre ninguno, les dijo mirándolos a la cara. ¿Aceptarían a cambio 2 mensajes negativos? Mi madre solía decirme, cuando era niño, lo que sigue. Si un extraño se te aparece en la calle, te ofrece dulces y quiere que te subas en el asiento trasero de su carro, ve con él. Buenas noches. Se había convertido pues en el blanco de sus propias bromas. Inventaba pequeñas historias tan absurdas como las pesadillas de un mitómano sobre la base de sus desgracias cotidianas. Se divorció de Harlan Rosen sin rencores a comienzos de 1962. Se enamoró mientras el divorcio de Harlan seguía su trámite de una cantante insegura, sofisticada e ingeniosa llamada Louise Lasser. Se trataba de una caprichosa estudiante de ciencias políticas, hija de la Quinta Avenida, que había abandonado la carrera unas semanas antes de terminarla en busca del mundo del arte. Si piensa en Louise, recuerda que ella lo transformó con su nerviosismo, sus visitas a los museos de arte moderno, sus paseos por el Central Park, en un habitante de Manhattan. Reconoce que estaba un poco loca. No olvida que a cambio de 2 días maravillosos le hacía miserables los 2 meses siguientes. Era ahora un escritor. Su vida privada tenía sus altibajos, sí, pero su trabajo jamás se detenía. Su disciplina le hacía imposible dejar de escribir. No se detenía ante las malas noticias, no se permitía bloqueos por culpa de las críticas despiadadas. No perdía la cabeza cuando se deprimía. Pensaba con seriedad en convertirse en un dramaturgo importante. Planeaba, más o menos en secreto, las películas que filmaría cuando su nombre se hiciera un poco más conocido. Acababa de darse cuenta de que la vida no iba a alcanzarle para llevar a cabo todos los proyectos que tenía en mente. Aparecía con frecuencia en importantes programas de televisión. En The Tonight Show, jugaba al pequeño feliz incapaz de conseguir una pareja. Se había convertido en un asiduo visitante del show de Ed Sullivan, después de pedirle disculpas al animador
conservador en extremo, por hacer en directo el chiste sobre la esposa que tiene un seguro orgásmico en caso de no ser satisfecha por su marido. En cámara escondida, le había dictado a una mecanógrafa una personalísima carta de amor en la que en alguna parte decía: yo, A, te necesito, B, te quiero, C, te añoro. Y así, poco a poco, se comprometió incluso a interpretar un personaje secundario. Escribió un guión divertido, cargado de absurdos, en un par de meses, y desde que se lo entregó al pomposo señor Feldman hasta que resultó ser la comedia tonta de moda, hizo lo que pudo para tragarse sus sarcasmos. No dijo nada cuando le contaron que se titularía ¿Qué ha pasado, gatita?, en honor a la forma como su primer protagonista, Warren Beatty, saludaba a los cientos de admiradoras que lo llamaban de su casa. Se encogió de hombros cuando se enteró de que ciertos ejecutivos de paso habían cambiado decenas de sus diálogos. Se limitó a sentir ante los presupuestos desorbitados, las eternas filmaciones bajo los puentes de París, las decisiones arbitrarias de los dueños del dinero, pero no pudo controlarse cuando vio que el resultado era deplorable. Si Charles Hough no hubiera mediado, si no lo hubiera convencido de no retirar su nombre de los créditos, entrar a la industria del cine le habría costado un par de años más. Porque la historia demostró que el productor Charles Feldman, que en verdad solo pretendía hacer dinero, había tomado todas las decisiones correctas. Sí, Warren Beatty había abandonado el proyecto porque, según dijo, Woody se escribió para él un personaje mucho más divertido que el mío. Pero Peter O'Toole, célebre en ese tiempo por Lawrence de Arabia, asumió sin problemas el papel principal. El gran Peter Sellers, genial en cada uno de sus gestos, trataba de darle coherencia a unas situaciones que, corregidas hasta el cansancio por algún secuaz de Feldman, había perdido contacto con algo similar a la lógica. Pero el público salía del teatro con la sensación de haber visto la mejor comedia del año. Sí, los actores corrían por la pantalla como locos sueltos en un manicomio, pero los espectadores tarareaban la cancioncita compuesta por Boris Bucharat. Woody debe reconocer que filmar durante tantos días en París le dio la mitad de su cultura, que el resultado lo convenció de que la próxima vez que escribiera un guión, él mismo lo dirigiría. Si no hubiera sido por el éxito de ¿Qué ha pasado, gatita?, no habría tenido tiempo ni dinero para escribir una obra de teatro titulada No te bebas el agua, o para interpretar al sobrino bastardo de James Bond en otra aparatosa producción de Charles Feldman. No le habría dado $66,000 para que doblara, en chiste, junto con un grupo de amigos, una película policíaca japonesa que tituló ¿Qué pasa, tigresa Lily? Y el New Yorker no habría publicado todas sus parodias de textos filosóficos clásicos, de dramas desgarrados, de notas de prensa sin sentido. Fueron 2 años llenos de noticias de última hora. Su fama como comediante se extendió por los Estados Unidos. Su largo noviazgo con Louise Lasser se transformó en un matrimonio en crisis entre 2 buenos amigos, y su experiencia en el teatro lo condujo, así suena extraño, a dirigir su primera película. Debería estar agradecido. En 1967 era, por fin, el dueño de su tiempo. Cumplió con su ambicioso plan de lecturas literarias. Dedicó sus esfuerzos a la escritura de obras dramáticas. Se trazó como meta final de su carrera de humorista el llegar a filmar una tragedia. Se dio cuenta de que No te bebas el agua, la divertidísima historia de una familia judía, la Hollander, que queda atrapada en la embajada norteamericana en una ciudad comunista de los tiempos de la Guerra Fría, cumplía con el propósito noble de conducir a los diferentes auditorios hacia el ataque de risa, pero que, tal como decía la gran mayoría de los críticos de Broadway, una pieza teatral fallaba cuando solo las carcajadas mantenían la historia a flote. En su siguiente obra, Sueños de un seductor, no cometió los mismos errores. Para comenzar, derrotado por la insistencia de Jack Rollins, se decidió a dar el salto a la actuación y escribió el papel protagónico, el del quejumbroso crítico de cine Alan Felix, a la medida de sus incipientes capacidades. Para el papel de su mejor amigo, el insensible abogado Dick Christie, eligió a un joven actor llamado Tony Roberts. Para el de la esposa de su amigo, la encantadora Linda Christie, se encontró con una actriz abrumadoramente talentosa, de 22 años, que decía llamarse Diane Keaton. Se enamoró de ella en una noche, después de un ensayo interminable, cuando descubrieron que a los 2 los habían dejado plantados al mismo tiempo. Se fueron a comer a una cafetería de la esquina, y mientras hablaban de cualquier cosa, se dieron cuenta de que el tiempo pasaba volando cuando estaban juntos. Meses después, ella se mudó a su apartamento. Sueños de un seductor no solo le demostró que era capaz de interpretar ciertos papeles,
Era un oficio más para su lista. No solo era escritor, mago, clarinetista, comediante, presentador de televisión, sino que lo puso frente a frente con los problemas diarios de cualquier producción. Le dejó además una amiga para el resto de la vida. Es cierto que su feliz romance con Diane Hall, que se bautizó a sí misma Diane Keaton porque su nombre verdadero estaba inscrito en el sindicato de actores, no duró más de 17 meses, pues sus vidas, sus gustos, sus neurosis no coincidieron del todo. Pero también es verdad que su influencia mutua, sus conversaciones eternas, sus secretos compartidos han atravesado los últimos 35 años de sus biografías. Se divorció de Louise Lasser, sin resentimientos de último minuto en 1969, pero antes, como aún eran grandes amigos, le ofreció un pequeño papel en su primera película como director, Toma el dinero y corre, un falso documental sobre un inepto criminal pelirrojo, un Virgin Starwell de gafas grandes, incapaz de redactar la frase «Esto es un asalto, entrégueme todo el dinero», sin cometer errores fatales de ortografía. La United Artists rechazó la idea sin pensarla. Charles Hough aprovechó el momento, entonces, para proponerle a una pequeña productora que aquella fuera la primera película actuada, escrita y dirigida por Woody Allen, y los ejecutivos de la empresa Palomar Pictures se comprometieron a darle $1.700.000 sin involucrarse en ninguna de las etapas de la realización. Y así comenzó su vida de cineasta independiente, o eso, al menos, es lo que dice. La veloz producción de Toma el dinero y corre, 50 días en el turbulento verano del 68, se convirtió en un verdadero semestre de universidad. Filmó todo en una unidad móvil de televisión, dándole libertad a sus actores para la improvisación, en menos días y con menos dinero de lo presupuestado. Toma el dinero y corre se estrenó el 18 de agosto del 69, perseguida por cierta decepción por parte de la Palomar Pictures, en una pequeña sala de cine de Manhattan en donde solo presentaban pretenciosas películas europeas. La gente de Nueva York, sin embargo, sintonizó de inmediato con su absurdo sentido del humor. El dinero se recuperó poco a poco hasta demostrarle a los estudios que podía hacerse un cine rentable sin gastar sumas gigantescas de dinero. El presidente de la United Artists desde 1951, el señor Arthur B. Crane, no podía creer que sus subalternos hubieran desaprovechado la oportunidad de producir la primera película del gran Woody Allen. Desde que había entrado junto con Robert S. Benjamin a trabajar en el estudio, cuando era una pobre empresa en quiebra que vivía de haber sido fundada por Charles Chaplin, estaba seguro de que ese era el lugar para aquel humorista judío, un artista único en verdad que había conocido alguna vez en una reunión de amigos del Partido Demócrata. Charles Joff consiguió que la United Artists le ofreciera el contrato de los sueños. 3 largometrajes de $2 millones de presupuesto, control absoluto después de aprobados los 3 argumentos, $350.000 para Allen por actuar, escribir y dirigir 3 películas. Y en honor a ese trato histórico sellado con otro apretón de manos, el nuevo Woody Allen se dedicó a inventarse esas historias desde la mañana hasta la noche. El segundo intento, sobre la base de las recomendaciones de los agentes convertidos en padres, le abrió paso a 5 años de pretextos para reírse de todo. En 1971, en Bananas, filmó la historia de un patético probador de máquinas, Fielding Millish, que se convierte en el patético dictador de la inestable República de San Marcos para llamar la atención de una activista política que lo había rechazado por inmaduro. En 1972, no solo interpretó de nuevo al frustrado Alan Felix en la versión de Sueños de un seductor dirigida por Herbert Ross, sino que, en todo lo que quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar, convirtió el inútil manual de superación redactado por David Rubin en 7 parodias filmadas por un hombre enloquecido a fuerza de ser testigo de tanta cultura. En 1973, en El Dormilón, imaginó lo que pasaría si el quejumbroso dueño de una tienda naturista, Miles Monroe, amaneciera en un lejano futuro digno del más paranoico de los relatos de ciencia ficción, dominado por un líder experto en lavar cerebros. En 1975, en Amor y Muerte, quiso que un cobarde del siglo XIX llamado Boris Grushenko conquistara a la mujer de su vida, su prima Sonia, después de convertirse por accidente en héroe del ejército ruso, en duelista mediocre y en asesino potencial de Napoleón Bonaparte. Había llegado, pues, a un nuevo continente. Sus semanas, sus meses, sus años se iban en un par de días.
Le dedicaba la noche de todos los lunes a tocar con su banda de jazz clásico que había fundado, la New Orleans Funeral and Rammstein Orchestra, en el Michael's Pub de Manhattan. Salía a comer a los restaurantes de moda con sus amigos desde el martes hasta el domingo, sin encontrarse en el camino a una mujer que valiera la pena. Se veía de vez en cuando con sus padres, se encerraba en la sala de montaje con Ralph Roslund, listo a aprender todo sobre el cine, y el público, mientras tanto, se hacía una idea fija sobre todo lo que filmaba Woody Allen. El personaje que interpretaba, por ejemplo, era un miedoso romántico de gafas, un neurótico fantasioso, sarcástico, acorralado por la educación de un par de padres enloquecidos, que tendía a fracasar en la conquista de una mujer de cara lavada, mitad santa, mitad zorra, con serias tendencias suicidas, hasta cuando se veía forzado a convertirse en un torpe héroe revolucionario capaz de poner en duda las bases mismas de una sociedad fundada sobre valores impuestos por las amarguras de los profesores, las mentiras de los medios de comunicación, las peligrosas ligerezas de unos gobiernos preparados para distraer a sus gobernadores hasta el punto de enviarlos, sin el menor asumo de culpa, a las guerras, como los Estados Unidos de finales de esos años, como los de ahora. Podía hacerse en apenas una tarde una antología de sus mejores apuntes. Fielden Millish, en Bananas, confiesa que no puede quedarse 6 meses en la revolución porque su carro es alquilado. Exclama: ¡sangre! ¡Debería estar adentro!, cuando lo golpeaban. Confiesa que cuando niño solía frotar las partes sucias de un libro pornográfico escrito en braille. Miles Monroe, en El Dormilón, no sabe bien qué decir cuando Luna Cholsler le cuenta que tiene un PhD en sexo oral. Aclara que su cerebro es su segundo órgano favorito. Deambula por aquella ciudad del futuro con un banano gigantesco a cuestas. Boris Gruchenko, en Amor y Muerte, le acepta a la condesa Alessandrovna que es un gran amante porque practica mucho cuando está solo. Le dice, el 3 es el siguiente, a un instructor militar que le grita 1, 2, 1, 2 en el oído. Deja a su amigo Bobo bajo el letrero «Bienvenidos idiotas», en un edificio donde se celebra una convención de tontos de pueblos. Era, en resumen, el nuevo maestro del humor. Por supuesto, no todos los públicos estaban de acuerdo. Las madres sin criterio se alejaban de sus comedias como si las bromas sobre sexo pudieran corromperlas. Los fanáticos de la televisión no comprendían del todo frases como «¿No es toda la humanidad ajusticiada por un crimen que no ha cometido?». Críticos de prestigio lo acusaban de subordinarlo todo a una increíble cantidad de chistes que no siempre daban en el blanco. Se engendraba al tiempo en ciertos sectores del viejo Hollywood un odio de fondo hacia él al que se llegaba por el atajo de la envidia. Era hora de que el llamado nuevo Charles Chaplin, hasta ese momento amparado en una caricatura de sí mismo, corriera los primeros riesgos. A finales de 1975, tomó algunos días para escribir un guión diferente, más personal, con su amigo Marshall Brickman. Aceptó mientras tanto su primer papel más o menos serio en un drama sobre la lista negra del senador Joseph McCarthy, La Fachada, realizado por 2 sobrevivientes de la persecución a los comunistas en los años 50. Otra recopilación de parodias publicadas en entrevistas norteamericanas acababa de ser editada bajo el título de Sin Plumas, gracias a un importante acuerdo con la editorial Random House. Y pensaba entonces que quizás también tendría que intentar la redacción de algún relato que no fuera un complejo gancho para soltar una serie de chistes. No quería ser, a los 40 años, un payaso por el resto de su vida. Su siguiente película, una comedia romántica titulada Annie Hall, se estrenó el 20 de abril del 77. Diane Keaton, en su vida privada apodada Annie por todos los miembros de la familia Hall, interpretaba en el largometraje a una mujer que aprende a ser quien es gracias al breve romance que sostiene con un comediante incapaz de sentirse feliz, el neurótico Alvis Singer, antes de emprender su carrera como cantante. Desde la primera escena en la que el actor Woody Allen cuenta un par de chistes enfrente de la cámara, somos conscientes más que nunca de lo que el director Woody Allen quiere proponernos. Quiere recordarnos, para comenzar, que vemos una película. Quiere mostrarnos de una vez por todas que su personaje no es más una caricatura. Quiere advertirnos sin titubeos ni temblores que su nueva carrera ha comenzado. Los críticos del mundo no podían creer lo que estaban viendo. Quien veía a Annie Hall entraba en la cabeza de su personaje central, el desencantado Alvis Singer. Gracias a una serie de trucos de montaje, entraba en el consultorio de su psiquiatra antes de verlo convertido en un dibujo animado atrapado en el castillo de la bruja de Blancanieves. Era testigo
de cómo estornudaba cuando le ofrecían un poco de cocaína. Veía sus verdaderos pensamientos convertidos en títulos tales como ¿cómo se verá sin ropa? Lo acompañaba a visitar literalmente sus recuerdos. Se trataba sin duda de una obra única. Se notaba, sin hacer esfuerzos, su dominio del lenguaje cinematográfico. Sus influencias, Bergman, Fellini y los hermanos Mars, habían sido digeridas. Richard Skitzel de Time la llamó la película más autobiográfica realizada por humorista alguno. El lunes 3 de abril de 1978, Annie Hall recibió de parte de la venerada Academia de Artes y Ciencias de Hollywood el premio Oscar a la mejor película del año. Diane Keaton, Marshall Brinkman y Charles Hough subieron al escenario en el Dorothy Center Pavilion de Los Ángeles a recibir los otros 3 premios de la entrega: Mejor Actriz, Mejor Guión, Mejor Director. Woody Allen se negó a asistir porque nunca, ni siquiera en los primeros pasos de su carrera, se había dejado tentar por los premios. Dijo al día siguiente que en verdad le tenían sin cuidado. Declaró que lo único que le alegraba era que sus amigos hubieran ganado. Confesó que, como todos los lunes en la noche, había tocado con su banda en el Michael's Pub de Manhattan. Se había dormido temprano, sin emociones a la vista, con un libro en sus manos. Capítulo 3. Una historia de amor enfrente de todos. Conoció a Mia Farrow un día de octubre del 79. El actor inglés Michael Caine se acercó a su mesa en un famoso restaurante llamado Elaine's, mientras le decía las palabras: «Quiero presentarte a una persona». Y él, paralizado por una timidez que ni siquiera la fama era capaz de vencer, hizo lo que pudo para saludarla. Se quedaron sin palabras pronto, mirándose a los ojos sin hallar nuevos temas de conversación, hasta que resolvieron sonreír como despedida. Woody Allen olvidó darle las gracias por haberle enviado aquella nota, en abril de ese mismo año, en la que le confesaba que le había encantado Manhattan. Aún no le era fácil creer que a la gente le hubiera gustado esa película. Todo había cambiado durante los últimos 2 años. Se había convertido en una celebridad mundial gracias al estreno de Annie Hall y a una tira cómica sobre su personaje cómico Inside Woody Allen, publicada en 180 periódicos de 60 países. Sus libros iban de mano en italiano, en sueco, en alemán, en francés, en español. Su firma aparecía debajo de cientos de frases célebres pronunciadas durante las pocas entrevistas que concedía. No quiero alcanzar la inmortalidad gracias a mi trabajo, quiero alcanzarla sin morirme. Soy más apreciado en Francia que en Estados Unidos porque los subtítulos deben ser increíblemente buenos. Este año soy una estrella, ¿el próximo seré un agujero negro? Su nombre, por supuesto, producía risa de inmediato. Su público no era numeroso, no, pero era más fiel que el de Sylvester Stallone. El juego de la fama, sin embargo, lo deprimía profundamente. Se veía a sí mismo 20 años después de la primera sesión sentado frente a su psiquiatra. En 1978 presentó su primera película trágica, Interiores, ante el silencio general de un público que se sintió traicionado. Decidió reconocer su valentía con 5 nuevas nominaciones al premio Oscar. El drama, inspirado en el mundo del cineasta sueco Ingmar Bergman, asistía al derrumbe de una familia desde que el padre confesaba ante la mirada aterrada de sus 3 hijas que dejaría a la madre, una señora sin emociones en el rostro, por otra mujer. Era la primera vez que él no actuaba en una de sus obras, y eso se notaba desde el comienzo en la cuidadosa planificación de la puesta en escena. Su director de fotografía, el gran Gordon Willis de la serie El Padrino, discutía con él la iluminación, los encuadres, el ángulo de la cámara, forzándolo a comprender la esencia del lenguaje cinematográfico. Fue en abril de 1979, gracias al honesto reportaje que le hizo The New York Times Magazine, cuando la actriz Mia Farrow sintió ganas de conocerlo. Se sentía sola, recién divorciada del compositor André Previn, detrás de sus 6 hijos en su inmenso apartamento en el West Side de New York. Recortó la fotografía de la portada en la que él aparecía protegiéndose del mundo bajo un paraguas, como si no tuviera retratos interesantes en el álbum de su familia. Sus padres, el director John Farrow y la actriz Maureen O'Sullivan, el día de su nacimiento. Su bautizo, bajo el nombre de María Lourdes Villiers Farrow, ante la mirada del director George Cukor. Sus años en la Royal Shakespeare Company, su boda con el cantante Frank Sinatra, su aparición en la serie de televisión Peyton Place, su papel en El bebé de Rosemary, su viaje por la India con los Beatles. Sí, de vez en cuando miraba la cara interesante de ese Woody Allen. Es verdad. Que se encontraran meses después en Elaine's era una misteriosa coincidencia. La verdad
es que el milagro no se habría dado si Allen no se hubiera atrevido a decirle a su secretaria de toda la vida, la eficiente Norman Lee Clark, la frase: ¿podrías llamar a Mia Farrow e invitarla por mí a salir conmigo? En la teoría parecía imposible que aquella historia de amor durara los 13 años que duró, que un escritor neurótico de 45 años, pesimista, alarmista, aferrado a sus traumas, incapaz de disfrutar la vida en medio de la naturaleza, se enamorara de una actriz optimista de 35 años, dispuesta a recorrer el Amazonas con sus 3 hijos naturales y sus 3 hijos adoptivos. Es, sin lugar a dudas, una noticia de primera plana. Quizá la relación funcionó durante tanto tiempo porque no les pareció necesario dar el paso del matrimonio. No compartieron nunca el mismo apartamento, se limitaron a unir sus 2 vidas independientes. Sí, se veían todos los días como cualquier pareja de esposos, pero tenían claro que al final de la noche cada uno regresaba a su silencio. Se negaban a conceder entrevistas. Los paparazzis se aburrían con ellos. Ella, horrorizada ante la mala suerte de los otros, acababa de adoptar un niño más. Su estricta educación católica la obligaba a sentir el dolor al tiempo con los otros. Por eso, en su segundo matrimonio al lado del músico André Previn, no solo había concebido a Matthew, a Sacha, a Fletcher, sino que se había empeñado en amparar a 2 huérfanos vietnamitas, Lark y Daisy, antes de que la pobreza acabara del todo con los 2, y en proteger a una niñita coreana llamada Sonji para que la basura que comía no la matara antes de tiempo. Y ahora entraba a su gigantesca familia de hijos de apellido Previn un huérfano coreano de 2 años, que tenía parálisis cerebral, respondía el nombre de Moses y se aferraba a su madre como si alguien pudiera llevárselo de un momento para otro. Él, como siempre, dedicaba las horas laborales a trabajar en sus historias. Trabajaba al lado del experimentado director belga Ulu Grosbar en el montaje de su nueva obra de teatro La bombilla que flota, sin ningún problema a la hora de corregir escenas completas. Filmaba los últimos planos de su siguiente película, Recuerdos, que se convertiría en su primer fracaso sin atenuantes, porque ningún crítico se atrevió a ver en ese amargo retrato de un director de cine que se niega a ser un caricaturista de su propia obra, una brillante pesadilla filmada en blanco y negro por un gran cineasta. Los años que siguieron demostraron que jamás se le acabarían las ideas. El señor Arthur B. Crane, presidente de una United Artists doblegada por sus socios, decidió fundar la Orion Pictures Corporation para seguirle sirviendo de mecenas a sus cineastas favoritos. Y lo primero que hizo fue decirle a Woody Allen, una tarde en la que se lo encontró en la calle: «Te esperamos en Orion. Haz lo que quieras con tal de que no te pases de cierto presupuesto». En eso, en filmar los relatos que se le venían a la cabeza, se le fue toda una década. No dio entrevistas a diestra y siniestra, no salió a promocionar sus producciones, no quiso rebajarse más en los periódicos. Simplemente filmó. Y si uno revisa las películas que hizo en esa época, una por otra corre el riesgo de quedarse sin aire. Comedia sexual de una noche de verano en el 82 es una historia inofensiva sobre un grupo de personas reunido frente a un bosque mágico que solo tienen en común el estar enamorados, uno por uno, de la persona equivocada. Selig, del 83, es un falso documental sobre la vida de un hombre de los años 30, Leonard Selig, que en busca de aceptación se transforma físicamente en todas las personas que se encuentra por el camino. Broadway Danny Rose, del 84, es una fábula ejemplar sobre un agente de artistas que en realidad es un defensor de causas perdidas en el peor de los mundos posibles. La Rosa Púrpura del Cairo, del 85, siente compasión por una abnegada mesera en la era de la depresión norteamericana, una fanática del cine llamada Cecilia, mientras que se enamora de un personaje ficticio que acaba de escaparse de la película a la que pertenece. Hannah y sus hermanas, del 86, es la bitácora de vuelo del año más extraño en la historia de una familia de actores. Días de radio, del 87, une el rompecabezas de una infancia a partir de los programas de radio de los años 40. Septiembre, también del 87, exorciza en un largo fin de semana los demonios de una hija que vio a su madre asesinar a su padrastro. Otra mujer, del 88, revela la crisis de una profesora de filosofía que descubre frustraciones, amores perdidos y tragedias cotidianas en su pasado. Edipo reprimido, del 89, la última de 3 historias de Nueva York, las otras 2 fueron filmadas por Scorsese y Francis Ford Coppola, se ríe de un abogado judío que después de una vergonzosa sesión de magia se ve forzado a soportar la cara gigantesca de su madre suspendida en el cielo de la ciudad. Crímenes y delitos menores, de este mismo año,
Le da la oportunidad a un oftalmólogo corrupto de asesinar a una amante que amenaza con contarlo todo, y al mismo tiempo le permite a un documentalista de segunda vengarse de su cuñado, un exitoso productor de cine, mientras intenta conquistar a una mujer en proceso de divorciarse. Alice, de 1990, llega a la conclusión, gracias a los brebajes mágicos del Dr. Jan, de que los dolores de espalda de Alice Tate son manifestaciones del complejo de culpa que le produce su vida vacía. Sombras y niebla, de 1991, obliga al funcionario Mars Kleiman a participar en un plan que no comprende mientras un asesino recorre la ciudad del expresionismo alemán. Maridos y esposas, del 92, entra en la intimidad de dos parejas en el borde del fracaso con la cámara en el hombro, lista a reconocer la derrota de todas las relaciones románticas. El escritor Woody Allen se había convertido, sin ir más lejos, en un maestro del cine. Sí, seguía siendo el actor principal de casi todas sus películas, pero era, ahora, un director incomparable. Sus colaboraciones con grandes fotógrafos del mundo norteamericano, Gordon Willis, el italiano Carlos Di Palma, el sueco Sven Nykvist, le abrían paso a una voz cinematográfica absorbente, original, reconocible de inmediato. La gente hablaba de sus diálogos impecables, de sus magníficas secuencias sin cortes, de su iluminación romántica, de su banda sonora acertada, de su estupenda dirección de actores. Sus padres le pedían, de rodillas, que no les llevara más premios de esos a la casa. Los estudiosos de su filmografía descubrían, además, que sus personajes no consiguen hacer las paces con la realidad, que jamás regresan de la ficción, de la magia, de la seguridad de las salas de cine, pues les aterra enfrentarse a las preguntas principales sobre el hecho de la existencia, y que son, sin remedio, la suma de sus pequeñas decisiones morales. Cierran los ojos como si así nadie pudiera ver su traición a sí mismos, su ceguera ante sus vocaciones, su terca incapacidad de ponerse en el lugar de los otros. Encogen los hombros ante el desastre. Solo él, una especie de monje en un mundo sin Dios, merece que el sándwich de una cafetería lleve su nombre. Su romance con Mia Farrow, que con los años desembocó en una cómoda forma de vida, no solo lo apuró a escribir sus mejores personajes femeninos, la chillona vendedora de cigarrillos, la vulgar amante del cantante fracasado, la aristócrata con complejo de culpa, sino que reveló, en el fondo de la rutina, la felicidad de formar una familia. En 1985, unos días antes de cumplir los 50 años, se dio cuenta de que quería ser el padre de la nueva niña adoptada por su esposa. Puede verla en su cuna, lista a dormir, quitándole las gafas cuando se le acerca a hacer los ruidos chistosos que en boca de otros padres le sonaban tan ridículos. Se llama Dylan O'Sullivan Farrow, viene de Texas, quiere verla cumplir 1, 2, 3 años. La llevará a las filmaciones de sus películas, la dejará sentarse en sus piernas mientras toca el clarinete en el Michael's Pub. Usará una corbata solo porque a su hijita le gusta jugar con ella. Será su persona favorita en el mundo. Es más emocionante hacer reír a esta bebé que a cualquier público, pensaba. En ese momento, frente a los ojos, se le abría un mundo infinito que durante 50 años no pareció importarle en lo más mínimo. Seguía siendo sin duda un hombre pesimista mientras contemplaba a sus 3 hijos, esas criaturas dulces e inocentes, incapaces de odiar a ninguno. Pensaba en todos los victimarios que lo acechaban por las calles, las enfermedades, los secuestradores, los atracadores. Su visión del mundo como un lugar temible se reforzaba cuando se iban de viaje, cuando se demoraban un minuto más en llegar a una cita, cuando cualquier fiebre le subía por la frente. Ser padre lo convertía de tanto en tanto en una persona feliz. Se descubría en medio de los trancones de la ciudad con el reloj cada 30 segundos en la mano, desesperado porque esa noche, solo esa, no iba a alcanzar a ver a los niños antes de que se fueran a dormir. El único problema era que su famoso romance con Mia Farrow en ese punto se reducía a sus increíbles colaboraciones en el cine, sus responsabilidades compartidas como padres, sus rutinarias salidas a los restaurantes de siempre. Sus personalidades opuestas no se encontraban en la intimidad, aquel punto de cruce en donde habían vivido durante los últimos 9 años. Ella se iba con sus 9 hijos a su casa de campo en Connecticut, cada vez que le era posible, porque seguía agobiada bajo el ruido de fondo de la ciudad. Él evitaba a toda costa pasar más de unas horas en aquella finca junto a ese lago lleno de bichos inéditos, aun cuando eso significara pasar los fines de semana sin sus 3 niños. Era una noche de las últimas semanas del 90, cuando Woody Allen, el tímido más famoso del mundo, no encontraba a sus 56 años
alguien con quien ir a uno de sus partidos de básquetbol, y solo Son-ji, aquella niña coreana adoptada por Mia Farrow y Andrew Previn en el 77, parecía interesada en acompañarlo. Son-jin era una mujer callada, amable y quieta, pero aun cuando lo conocía desde los 11 años, nunca se le había ocurrido pasar una tarde con el novio de su madre. Sabía que era un importante director de cine, una figura inevitable en la cultura de su país, pero nunca había sostenido con él una conversación que pasara de 6 frases. La verdad era que solo desde la llegada de Dylan, su hermanastra de 7 años, se lo encontraba en los corredores del apartamento. Entonces, se sonreían con cierta incomodidad. Se daban cuenta de que no tenían nada que decirse. Aquella noche, cuando se enteró de que tenía boletas para el juego de básquetbol, Son-jin, en ese entonces estudiante de psicología de 21 años, se atrevió a confesarle a Woody Allen que quería ver a los jugadores frente a sus propios ojos. Él la llevó al Madison Square Garden sin darle demasiadas vueltas al asunto, feliz de haber encontrado una compañía para la noche, y descubrió en la mitad del partido lo mucho que se estaba divirtiendo con ella. La conversación solo se detenía en las mejores jugadas. Hablaban de los libros que no olvidaban, de los deportes que les gustaban, de cualquier tontería que les llegara a la cabeza. Al final de la charla, ella se atrevió a hacerle, de paso, una importante confidencia. La vida en el apartamento de Mia Farrow era un infierno, un régimen de terror, una dictadura manejada a punta de chantajes morales. El martes 17 de diciembre del 91, después de llevarla a muchos partidos de básquetbol, Son-ji Previn se convirtió en su amante, y preocupado por la situación de sus 3 hijos dentro de una casa en donde al parecer se trataba a los adoptados como a esclavos agradecidos, se atrevió a pedir la custodia compartida de Moses, de Dylan y de Satchel. Mia Farrow, abatida por el largo final del romance, no se mostró preocupada por la situación. Woody Allen era, al fin y al cabo, el padre de sus 3 últimos hijos, hasta la espeluznante mañana del 13 de enero del 92. Fue ese día cuando entró en el apartamento de su compañero de tantos años, en un irrefrenable ataque de celos, dispuesta a probar que tanto el sarcasmo como la indiferencia eran señales de una simple infidelidad. Encontró dentro de un libro unas fotos de Son-ji desnuda. Farrow, paralizada por las imágenes, perdió la cabeza por completo. No podía pensar en una manera más cruel de perder a una hija o a un amante para siempre. Quiso rogarle, reclamarle, exigirle a Woody Allen la misma vida de los últimos 10 años. Anheló morirse de una vez por todas. Deseó jamás haberle abierto las puertas de su casa a aquella coreana de la calle. Reunió a su familia entera en su casa de Connecticut, devastada por las evidencias, lista a discutir la situación de todos de la mejor manera. Pero Son-jin, afectada por los ataques de nervios de su madre, se negó a ser parte de la conversación, y Allen, visto por los 6 niños Previn como un monstruo sin alma, se concentró por completo en su trabajo. Se encerró en la sala de montaje para completar la edición de su nueva comedia Maridos y Esposas, listo a cumplir con el contrato que después de la quiebra de Orion acababa de firmar con la Columbia Pictures. Los primeros meses del 92 no cicatrizaron las heridas secretas de la familia, ni mucho menos detuvieron su romance con Son-ji Previn. Todos los que conocían a la pareja inverosímil, ellos mismos incluidos, hicieron lo posible para hacerlos entrar en razón, pero con el paso de los días se hizo evidente que se trataba de un esfuerzo inútil, que ese secreto iba a acabar con la familia. Si la ira de Mia Farrow no hubiese acusado a Woody Allen de abusar sexualmente de su hija de 7 años, Dylan, en el ático de su casa de Connecticut, los medios de comunicación no lo habrían convertido en un gran escándalo. Mortificado por las investigaciones de la policía del lugar, acosado por los rumores de un incesto sin pies ni cabeza, el cineasta demandó la custodia completa de sus 3 hijos, mostró ante un detector de mentiras su inocencia y se vio forzado a organizar una dramática rueda de prensa en un salón del Hotel Plaza. Así fue. El martes 18 de agosto del 92, como si fuera un presidente que anuncia una tercera guerra mundial, confirmó ante las cámaras de los noticieros del planeta su historia de amor con la hija adoptiva de su novia, pero negó sin vacilar las terribles noticias sobre el abuso de su hija en el ático. Se dejó llevar por una serie de elogios a Son-ji. Es una mujer adorable, inteligente, sensible, que le ha dado un giro positivo a mi vida, dijo, antes de recordarles a los espectadores de su intimidad, protegida sin titubeos durante tantos años, que los cargos por abuso de menores son unas de las estrategias más populares, una de las maniobras más atroces en los juicios por la custodia de los hijos. Mi única aparición pública en años, dijo para terminar, todas frases serias. Puede vivir de nuevo, si se esfuerza, la locura de esas semanas. Su vida es una sucesión de titulares de periódicos sensacionalistas, una suma de protestas de ambas partes,
una serie de malas interpretaciones. Sonji Previn rompe su silencio de semanas el 31 de agosto con las frases: "No fue nunca una figura paterna para mí. Mia fue violenta conmigo. No soy una menor de edad retardada que ha sido violada por su malvado padrastro". En todos los periódicos del mundo, unas semanas después, puede leerse una noticia de un párrafo titulada: "Woody Allen declarado inocente en caso de abuso de menores". Sí, así fue. Esperó con los ojos cerrados a que el escándalo pasara de moda, y la prensa, siempre de afán, encontró más temprano que tarde otro buen nombre para destruir. Los meses que siguieron se encerró con sus amigos, con sus padres, con su hermana Letty a recuperar su soledad. Se dio cuenta de la terrible falta que le hacía darle las buenas noches a sus 3 hijos. Sabía de memoria que la única manera de atravesar las malas noticias, la negación absoluta de la custodia de sus hijos, la maldición de los medios sobre su nombre, la sospechosa ruptura del contrato con Columbia Pictures, era trabajar como una mula de carga. Por eso, le dedicó las mañanas a filmar su película número 23. Le concedió en las tardes una larga entrevista sobre su obra al director sueco Stig Björkman. Escribió el guión para una nueva comedia sobre el montaje de una obra de teatro. Pensaba, ante las puertas cerradas de los estudios de Hollywood, en dedicarse de lleno a la literatura. Y todos los lunes, enfrente del Michael's Pub de Manhattan, la gente hacía largas filas para oír el clarinete triste del famoso Woody Allen. Capítulo 5. Está bien llamarse Woody Allen. Woody Allen se sienta en una silla la mañana del 27 de septiembre de 2001 sobre un escenario vacío en el National Film Theatre de Londres. Confiesa, ante un auditorio lleno de desconocidos, que no puede ser feliz, que lo único que consigue cuando lo intenta es distraerse. Por eso se sienta todo el día a inventar películas en su vieja máquina de escribir, porque aspira a no pensar, a no enloquecerse, a no enfrentarse con el vacío. Sabe que cualquier paréntesis, cualquier momento de reflexión podría llevarlo a la desesperación. Dedos ocupados, dedos felices. Esa es su máxima. No le importa si sus películas son buenas o malas, si encantan a pocos o amarean a muchos, si ganan miles de premios o si se irán por el huracán del inodoro cuando él se muera. Lo único que quiere es atravesar el día, como un alcohólico anónimo. La gente se siente mejor, asegura, cuando piensa que él es idéntico a los personajes que interpreta. No quieren creerle que él no es el tipo neurótico, hipocondríaco, paranoico. Ese tipo es, lo acepta, una monstruosa caricatura de su forma de ser, sino un artista de clase media un poco más pesimista de lo normal. Quizás si sus bromas no fueran tan parecidas en la vida real, si no usara la misma ropa de todos los días enfrente de la cámara, si, como Charles Chaplin, se pusiera un traje negro con sombrero en horas de trabajo, el público no le daría palmadas en la espalda cuando repite: "No soy mi personaje". Sus películas no son autobiográficas. Parten de su vida, por supuesto, pero la ficción disuelve los hechos de su biografía en todas, como el azúcar dentro del café descafeinado. Annie Hall no es la historia de su romance con Diane Keaton. Hannah y sus hermanas no es una crónica sobre la familia de Mia Farrow. Maridos y esposas no es la versión secreta de su romance público con Sonji Previn. Cree que esa puede ser una buena explicación a por qué durante los últimos 10 años de su vida, la pequeña inversión en sus comedias se recupera en los más viejos teatros de Europa. Si no hubiera sido por los espectadores franceses, españoles o italianos que lo han convertido en una figura taquillera en sus países, no habría podido trabajar sin pausa durante los 90. Si alguna vez llegara a encontrarse con la frase "se acabó, no puedes hacer más películas", se dedicaría a escribir su autobiografía. Ya ha redactado algunas páginas, quizás algún día llegue a sentir pasión para terminarla. Woody Allen no ha hecho jamás una película por encargo. Cuando no ha actuado en ellas, cosa que ha hecho en 27 de las 36 que ha hecho, por lo menos se ha encargado del guión, la dirección, el montaje. Desde 1969 ha filmado una por año. Y nadie, ningún productor de éxitos de taquilla, ningún crítico frustrado, ningún ejecutivo de corbata se ha atrevido a sugerirle una historia, un actor o un final menos deprimente. Su situación es única, lo sabe, pero insiste en que sus presupuestos son bajos. Sus guiones no son obras de un perfeccionista. Su equipo de trabajo ha sido casi siempre el mismo. Recuerda que el hecho de que su caso sea una excepción no habla nada bien de la industria. Aún le parece increíble que el francés Louis Malle
director de Ascensor para el Cadalso, haya respondido: «Él es el que hace lo que quiere», cuando le preguntaron si lo conocía. Las obras cinematográficas que valen la pena, dice, no son una democracia sino una tiranía. Desde 1992, cuando el escándalo estalló en las primeras planas del mundo, se vio forzado a modificar un poco, solo un poco, sus rutinas. La corte le prohibió ver a solas a los 3 hijos de su historia con Mia Farrow. El juez lo envió a ver a un psiquiatra para transformar sus comportamientos inapropiados. La actriz Rosie O'Donnell dijo en su talk show: «Jamás invitaré ni a Woody Allen ni a O.J. Simpson a mi programa», como si hablara de los peores criminales. Pero su disciplina de oficinista responsable lo llevó a reducir todos sus problemas de los últimos 10 años a la firma de contratos con diferentes estudios para la distribución de sus próximos largometrajes. Es más, uno de sus grandes sueños en la vida, trabajar bajo la orientación de una productora fundada por su mejor amigo, Jan Doumanian, se hizo realidad antes de tiempo. El 21 de julio del 93, su distante relación con Columbia TriStars, víctima de sus primeras planas en los diarios sensacionalistas, no era del todo placentera. Y en la nueva empresa Sweetland Films, además, contaría con la presencia de su hermana Letty. Después de filmar Misterioso asesinato en Manhattan, una comedia policíaca en la tradición de Alfred Hitchcock, en donde Diane Keaton lo obliga a investigar un asesinato ocurrido en el apartamento de al lado, se dedicó a trabajar en la primera producción del nuevo acuerdo. Sweetland conseguiría unos 15, 20 o 25 millones de dólares de los presupuestos, y Miramax, un estudio anclado en Nueva York, distribuiría las 3 siguientes comedias. En la primera, Bala sobre Broadway, de 1994, el joven dramaturgo David Chayne recibía una lección fundamental por parte de un matón que asistía a los ensayos de su tercera obra de teatro. En la segunda, Poderosa Afrodita, de 1995, el periodista deportivo Lenny Wainwright descubría que la madre de su hijo adoptivo era una conmovedora prostituta con ínfulas de actriz pornográfica. En la tercera, Todos dicen te quiero, de 1996, la familia Dandridge superaba las 4 estaciones más accidentadas de su historia, desde muertes hasta romances rotos, gracias a las convenciones de la comedia musical. Los críticos del mundo olvidaban pronto, ellos sí, su vida privada. Las nominaciones a los premios de moda reaparecían poco a poco. Los siguientes acuerdos con Fine Line Features y Sony Pictures Classics le dieron un gran empuje a las 3 comedias tristes. En Desmontando a Harry, de 1997, un viejo escritor insensible, egocéntrico e inescrupuloso recibía los aplausos de sus personajes. En Celebridad, de 1998, los caminos paralelos de una pareja rota castigaban al exesposo con la decadencia de los placeres efímeros. En Acordes y Desacuerdos, de 1999, un nuevo falso documental nos mostraba cómo un egocéntrico guitarrista de jazz, el segundo mejor en los años 20 de Django Reinhardt, se resistía sin éxito a enamorarse de una inolvidable lavandera muda. En 1998, firmó un acuerdo con la DreamWorks, el poderoso estudio de Steven Spielberg, en el que garantizaba el dinero para 3 producciones. Fue una buena noticia en medio de una realidad innegable. Gran parte de su público estadounidense, fiel pero ínfimo comparado con el del cine de Hollywood, no había vuelto a ver sus largometrajes y, en consecuencia, obligado a hacer recortes drásticos que permitieran la realización de los relatos por venir, se vio forzado a dejar en libertad a algunos de los miembros más importantes de su equipo, a su productor, a su editora, a su director de fotografía, pues no podía hacerlos trabajar por menos dinero del acostumbrado ni ofrecerles agua a cambio del café de siempre. La máquina de hacer películas, sin embargo, jamás se detuvo. Es cierto que alguna vez filmó algunos comerciales para una fábrica de alimentos italianos. Es verdad que en el 94, en apenas unas semanas, grabó su versión para televisión de su primera obra de teatro. Que en el 95 se quejó porque Tom Cruise no lo hubiera interpretado en la versión televisiva de la vengativa autobiografía de Mia Farrow. Que unos meses después, en Broadway, se presentó una obra de un acto titulada Central Park West. Que en 1997, cuando el Michael's Pub cerró sus puertas para siempre, se comprometió a tocar todos los lunes con su banda de jazz en el pequeño Café Carlyle en el número 35 de la 76 East. Otra tradición de 25 años cambiaba, además, enfrente de sus gafas. El 22 de diciembre del 97, se casaba en un palacio veneciano con Sonji Previn. Sí, Stanley Kubrick pensó en ofrecerle el papel principal de Ojos bien cerrados,
Interpretó a una hormiga con serios problemas existenciales en Ants. Salvó comedias tan irregulares como Los Impostores, Picking Up the Peace o Company Men, con sus divertidísimas apariciones breves. Se comprometió a redactar nuevas colaboraciones para The New Yorker. Se le fueron los ratos libres de 1998 y 99 en darle forma a su nueva familia con la adopción de 2 niñas huérfanas. Se declaró partidario de la longevidad, pero incapaz de cambiar pañales. Lideró una agresiva campaña para salvar 12 casas históricas de Manhattan. En noviembre del 99 se mudó de su adorado dúplex en la Quinta Avenida a una mansión del terror en la calle 92 y se enteró el 10 de abril del 2000 que Mia Farrow estaba dispuesta a hablar de nuevo con Son Jin la muerte de uno de sus 10 hijos adoptivos. Pero sus películas jamás se detuvieron. En mayo de 2000 se fue en una insólita gira por las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos como parte de la promoción de su primera comedia patrocinada por la DreamWorks, Small Time Croods. La historia de una pareja de fracasados ladrones de bancos, los Winkler, que se vuelven millonarios gracias a una tienda de galletas que en teoría les servía de fachada. La cifra recaudada en las taquillas norteamericanas, 17 esperanzadores millones de dólares, les hizo pensar a todos que el público de Allen había vuelto a convencer a sus amigos de ir al cine. Lo primero que ocurrió en 2001 fue la muerte de su padre, el amable Martin Konigsberg, que había cumplido los 100 años antes del 25 de diciembre del año anterior. Fumó 2 cajetillas de cigarrillos diarias desde los 16 años y comió 2 huevos fritos todas las mañanas hasta el día de su muerte. Podía evitar, al menos, llenarle los estantes de premios a sus padres. En una simple mirada al frente alcanzaba a ver 20 nominaciones al Oscar, 3 estatuillas de esas, 7 premios de la Academia Británica del Cine, un oso especial en el Festival de Berlín, 2 de los críticos de Boston, 3 de los de Londres, 4 de los de Nueva York, 4 del Sindicato de Escritores de los Estados Unidos, 2 de la Academia de Cine Francesa, un Globo de Oro de la prensa extranjera de Los Ángeles, 5 de la Asociación Cinematográfica Danesa, 4 de la industria italiana de productores, el reconocimiento a toda una carrera por parte del Sindicato de Directores de los Estados Unidos, de los críticos de Las Vegas, del jurado del Festival de Venecia. Si Adolf Hitler viviera, dice Alvis Singer en Annie Hall, se llevaría el premio al mejor dictador del mundo. Dan premios por todo. Cuando demandó por $12 millones a su mejor amiga Jean Domain por un supuesto engaño a la hora de repartir las escasas ganancias de las 8 películas producidas por Sweetland Films, sus enemigos encontraron una nueva razón para desconfiar de su cordura. Domain, por su parte, entabló una demanda contra su mejor amigo porque los beneficios insuficientes habían sido culpa de esa benévola actitud hacia sí mismo, que tantas veces los hizo pasarse del presupuesto. La amistad entre ellos dos se quedó atrás, en lentísima recuperación, mientras Domain se veía forzada a pagar una gran suma de dinero, y todo se olvidó unos meses después, el 11 de septiembre, cuando un par de aviones comerciales se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York. Entonces, se hizo evidente que Woody Allen era el habitante número 1 de la ciudad. Los espectadores que lo habían olvidado, los comentaristas que se frotaban las manos ante sus desgracias, los ojos de todas las partes del mundo se preguntaron en dónde estaba el comediante de las gafas, mientras las pobres víctimas saltaban desde las ventanas de los edificios paralelos. Estaba, se supo pronto, en una gira por ciertas ciudades europeas para promocionar una película titulada La maldición del escorpión de Jade. Dijo antes de que comenzaran los rumores que no se iría de su casa. Se debía mantener la compostura. Insistió como lo mantenían los guerreros heridos en una batalla antes de ganar la pelea. Las grandes ciudades de la historia pasaban por escenas trágicas, avalanchas, incendios, genocidios, pero recuperaban poco a poco el aliento hasta reconstruirse. El dolor se transformaba en la memoria. Estaba totalmente seguro de que su Nueva York del alma seguiría siendo la misma. Los restaurantes estarían abiertos hasta el fin de la noche. Las obras de teatro se presentarían ante los auditorios llenos de espectadores. Las galerías serían visitadas por universitarios enamoradizos. Sin embargo, advirtió que era el momento ideal para que los Estados Unidos cambiaran su relación con el mundo. Los mensajes, por brutales que sean, deben recibirse a tiempo. Lo que más disfruta del proceso de hacer una película, dice, es la escritura. No se ve forzado para empezar a salir de su casa. Se sienta sobre su cama con un lápiz en la mano derecha, listo a sorprenderse con sus propios diálogos. Se dice, espera que la gente lea esto, cuando siente que ha conseguido una frase afortunada. Y es feliz, claro, porque aún no debe enfrentarse a los resultados de la realidad.
Los presupuestos no cuentan, los actores están disponibles. Todavía es una obra maestra. Dice que solo puede interpretar 2 tipos de papeles. De intelectual gracias a la apariencia que le dan sus gafas gruesas y de pícaro cobarde gracias a su forma de ser. Busca, por eso, gente que sí pueda actuar en obras de Shakespeare. No es cierto que nadie le diga que no a sus ofertas. Algunos actores, recuerda, cobran los 20 millones que vale la película, pero es verdad que muchas estrellas se mueren por trabajar con él. Porque, aunque les pague el salario mínimo para conservar su pequeño presupuesto, ha contado con actores como Christopher Walken, Meryl Streep, Mariel Hemingway, Michael Caine, Barbara Hershey, Max von Sydow, Gina Rowlands, Diane West, Hugh Grant, Goldie Hawn, Tracy Ullman, Julia Roberts, Jodie Foster, John Cusack, Liam Neeson, John Malkovich, Kathy Bates, Edward Norton, Kenneth Branagh, Robin Williams, Billy Crystal, Julia Kastner, Charlize Theron, Helen Hunt, Winona Ryder, Judy Davis, Martin Landau, Alan Alda, Angelica Houston. Porque nunca les ofrecen guiones, dice, en donde no haya persecuciones de carros. Los diálogos les dan la oportunidad de lucirse, los planos lejanos los hacen verse bien, la edición en la sala de montaje siempre les favorece. Las horas de trabajo en sus producciones además no son tan largas. La entrevista en el National Film Theatre de Londres llega al final. Les dice muchas gracias a los espectadores presentes en aquella sala y recibe durante varios minutos incómodos un aplauso ensordecedor de un auditorio que se volvió auditorio con sus bromas. Se trata de una ovación de pie que crecerá cuando por primera vez en su vida asista a la ceremonia de los premios Oscar en marzo de 2002, dispuesto a hacerle un homenaje a Nueva York sin dejar a un lado la sospecha de que quizás quieran en sus estatuillas de vuelta. Es un homenaje sincero que encontrará eco en francés 2 meses más tarde, mientras se convertía en el segundo director. El primero fue su ídolo, Ingmar Bergman, en recibir la palma de palmas del Festival de Cannes. Parecerá una ola de voces en español, en el octubre de ese mismo año, porque el jurado del premio Príncipe de Asturias lo considerará un hombre clave en la historia de los géneros cinematográficos. Se transformará en una larga alabanza en italiano en el agosto de 2003, cuando se presente en el acreditado Festival de Venecia. Sí, es justo que lo aplaudan, que se sienta mal ante la sospecha de que el reconocimiento le interesa. ¿Qué importa que la mitad de los críticos, como ha ocurrido siempre, se empeñen en gritar «¡Ya no hace obras maestras!», como si estuvieran hablando de géneros de moda? Que sus últimas comedias no encuentren gran público no significa nada de nada. Lo más probable es que el mendigo de la obra de teatro Writer Block, el cineasta ciego de Hollywood Ending o el humorista paranoico de Anything Else, las 3 entregas más recientes del testimonio divertido de su paso por el mundo, iluminen el futuro de su obra. Sus personajes, se hará evidente, no solo prefieren la oscuridad feliz de la ficción de la luz cegadora de la realidad, sino que necesitan gafas de mayor aumento, lentes hechos de culpa, para hallar el amor que no les deje descubrir el sinsentido. Las luces se apagarán, y en simples letras blancas sobre una pantalla en fondo negro aparecerán las palabras, escrita y dirigida por Woody Allen. En unos siglos, cuando nuestro tiempo termine, la gente pensará que aquel hombre jamás existió. Dirán que eran varias personas, que no era posible que un solo miope fuera capaz de reírse de tantas cosas al mismo tiempo. Será difícil adivinar, quizás, los años en los que fueron filmadas sus películas. Costará creer que el tipo de gafas de montura gruesa no fuera capaz de sostenerle la mirada a nadie, que detrás de su fachada de cineasta nervioso residiera un escritor en el exilio, que su máscara de solitario humorista judío disfrazará el miedo que se siente desde que se da un paso afuera de la habitación. Se descubrirán, sin duda, las misteriosas consecuencias que trae ser el padrino del bautizo de uno mismo. Se pensará que las palabras mágicas son, en verdad, los nombres que se eligen de repente. Con esto llegó al final de la lectura del libro escrito por Ricardo Silva. Woody Allen para mí desde siempre será uno de mis favoritos. Disfruto cada una de sus obras y algunas otras las sufro. Es impresionante los diálogos que se manejan en las mismas y las películas de él, más que para mirar, personalmente considero que son para escuchar. Frases geniales, sarcasmo, humor, maestro de todas formas. A continuación, voy a hacer una pequeña cronología de todas sus películas
Y con eso terminamos. Películas como escritor y director. Toma el dinero y corre. Interpretada por Woody Allen, Jane Margolin, Marcel Hillary, Jekyll Hyde, Lonnie Chapman, 1969. Bananas. Interpretada por Woody Allen, Louis Lasser, Carlos Montalbán, Natividad Abascal, Jacobo Morales, David Ortiz, 1971. Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo pero no se atrevió a preguntar. Interpretada por Woody Allen, Gene Wilder, Lyon Redgrave, Burt Reynolds, 1972. El Dormilón. Interpretada por Woody Allen, Diane Keaton, John Beck, Mary Gregory, 1973. Amor y muerte. Interpretada por Woody Allen, Diane Keaton, George Abdet, Frank Abdu, Edward Ardison, 1975. La fachada. Interpretada por Woody Allen y Zero Mostel, 1976. Annie Hall. Interpretada por Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts, 1977. Interiores. Interpretada por Christine Griffith, Mary Benhart, Richard Jordan, Diane Keaton, A.G. Marshall, Geraldine Page, 1978. Manhattan. Interpretada por Woody Allen, Diane Keaton, Michael Murphy, Mariel Hemingway, 1979. Recuerdos. Interpretada por Woody Allen, Charlotte Rampling, Jessica Harper, Mary Christine Burrell, Tony Roberts, 1980. La comedia sexual de una noche de verano. Interpretada por Woody Allen, Mia Farrow, José Ferrer, 1982. Selig. Interpretada por Woody Allen, Mia Farrow, Stephanie Farrow, Deborah Rush, Marianne Tatum, 1983. Broadway Danny Rose. Interpretada por Woody Allen, Mia Farrow, Nick Apollo Ford, Jack Rollins, 1984. La Rosa Púrpura del Cairo. Interpretada por Mia Farrow, Jet Daniels, Danny Aiello, Irving Metaman, Stephanie Farrow, Edward Herrmann, John Wood, Van Johnson, Zoe Cadwell, 1985. Hannah y sus hermanas. Interpretada por Barbara Hershey, Carrie Fisher, Michael Caine, Mia Farrow, Diane West, Mason Syddow, Woody Allen, 1986. Días de radio. Interpretada por Martin Rosenblatt, Helen Miller, Julie Kurnitz, Julie Kastner, Wallace Shawn, 1987. Septiembre. Interpretada por Delon Elliott, Diane West, Mia Farrow, Elaine Stritch, Sam Waterston, Jack Warden, 1987. Otra mujer. Interpretada por Gina Rowlands, Mia Farrow, Jim Hanman, 1988. Historias de Nueva York. Segmento Edipo reprimido. Intérpretes Woody Allen, Marvin Chatinover, Mae Kestel, Mia Farrow, Molly Regan, Ira Wessler, 1989. Crímenes y delitos menores. Interpretada por Martin Landau, Claire Bloom, Angelica Houston, Woody Allen, Joanna Gleason, Alan Alda, Sam Waterston, 1989. Alice. Interpretada por Mia Farrow, Joe Mantenga, William Hurt, Kay Luke, Alec Baldwin, Blythe Danner, Judy Davis, Sybil Shepherd, 1990. Sombras y niebla. Interpretada por Woody Allen, Mia Farrow, Danny Ogden Stiers, John Malkovich, Madonna, Donald Pleasence, John Cusack, Lily Tomlin, Jodie Foster, Kathy Bates, 1992. Maridos y esposas. Interpretada por Woody Allen, Mia Farrow, Judy Davis, Sidney Pollack, Juliette Lewis, Liam Neeson, Blythe Danner, Lisette Anthony, 1992. Misterioso asesinato en Manhattan. Interpretada por Woody Allen, Diane Keaton, Alan Alda, Angelica Houston, 1993. No te bebas el agua. Interpretada por Woody Allen, Michael J. Fox, Julie Kastner, Edward Herrmann, Don DeLuise, 1994. Balas sobre Broadway. Intérpretes: John Cusack, David Barden,
Diane West, Chas Palminteri, Jennifer Tilly, Rod Reiner, 1994. Poderosa Afrodita. Woody Allen, Helena Bonham Carter, F. Murray Abraham, Olympia Dukakis, David Ogden Stiers, Mira Sorvino, Michael Rapaport, Jack Warden, 1995. Todos dicen te quiero. Edward Norton, Drew Barrymore, Alan Alda, Gaby Hoffman, Natalie Portman, Lucan Haas, Goldie Hawn, Julia Roberts, Woody Allen, 1996. Desmontando a Harry. Woody Allen, Caroline Aaron, Bob Balaban, Richard Benjamin, Billy Crystal, Amy Irving, Julie Kentner, Demi Moore, Elizabeth Shue, Stanley Tucci, Robbie Williams, Judy Davis, Mariel Hemingway, Tobey Maguire, 1997. Celebrity. Kenneth Branagh, Judy Davis, Joe Mantegna, Feng Jansen, Winona Ryder, Charlize Theron, Melanie Griffith, Leonardo DiCaprio, Hans Azaria, Bebe Neuwirth, 1998. Acuerdos y desacuerdos. Champagne, Samantha Morton, Uma Thurman, Anthony LaPaglia, Rachel Moll, Woody Allen, Ben Duncan, 1999. Small Time Crowds. Woody Allen, Tracy Ullman, Hugh Grant, Elaine May, Michael Rapaport, Tony Darrow, John Lewis. Año 2000. La maldición del escorpión de Jade. Woody Allen, Helen Hunt, Dan Aykroyd, Charlize Theron, Elizabeth Berkley, Brian Markinson, 2001. Hollywood Ending. Tia Loney, Bob Dorian, Ivan Martin, Brett Edelman, George Hamilton, Treta Williams, Woody Allen, Debra Messing, Mark Riedel, 2002. Anything Else. Woody Allen, Jason Biggs, Christina Ricci, Stockard Channing, Danny DeVito, 2003. Melinda y Melinda. Protagonizada por Radha Mitchell, Chiwetel Ejiofor, Will Ferrell, Johnny Lee Miller, Amanda Peet, Chloe Sevigny, Wallace Shawn, 2004. Match Point. Protagonizada por Brian Cox, Matthew Gould, Scarlett Johansson, Emily Mortimer, Johanna Rhys-Meyer, Penelope Wilson, 2005. Scoop. Protagonizada por Scarlett Johansson, Woody Allen, Hugh Jackman, Geoff Bell, Christopher Fulford, Nigel Lindsay, Ian McShane, Fenella Wolfhard, 2006. Cassandra's Dream. Ewan McGregor, Colin Farrell, Tom Wilkinson, Sally Hawkins, Tamsin Outhwaite, Mark Ambers, Hayley Atwell, 2007. Vicky Cristina Barcelona. Javier Bardem, Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Patricia Clarkson, Kevin Dunn, Chris Messina, 2008. Whatever Works. Larry David, Yvonne Rachel Wood, Patricia Clarkson, Henry Cavill, 2009. Conocerás al hombre de tus sueños. Antonio Banderas, Josh Brolin, Anthony Hopkins, Gemma Jones, Freida Pinton, Lucy Punch, Naomi Watts, 2010. Medianoche en París. Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Adrien Brody, Carla Bruni, Marion Cotillard, Michael Sheen, 2011. De Roma con amor. Woody Allen, Roberto Benigni, Penélope Cruz, Alec Baldwin, Judy Davis, Jace Eisenberg, Greta Gerwig, Elliot Page, Alison Pill, Luliana Spiniuk, Lino Guanciale, 2012. Blue Jasmine. Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Sally Hawkins, Bobby Cannavale, Louis C.K., Andrew Dice Clay, Michael Stuhlbarg, 2013. Magia a la luz de la luna. Emma Stone, Colin Firth, Maria Gay Harden, Jackie Weaver, Simon McBurney, Uty Lemper, 2014. Hombre irracional. Emma Stone, Joaquin Phoenix, Jamie Buckley, Parker Posey, 2015. Café Society. Ginny Berlin, Steve Carell, Jace Eisenberg, Blake Lively, Parker Posey, Kristen Stewart, Corey Stoll, Ken Scott, 2016. Wonderwell. Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple,
James Belushi, Tony Sirico, Steve Schirripa, Debbie Mazar, Max Casella. 2017. A Rainy Day in New York. Timothy Chalamet, Selena Gomez, Elle Fanning, Jude Law, Diego Luna, Lee Schreiber. 2019. Rifkin's Festival. Wallace Shawn, Gina Gerson, Luis Garrel, Elena Anaya, Christopher Waltz, Sergi López. 2020. Golpe de suerte. Lou Dalash, Valerie Lersemer, Mabel Popat y Neil Schneider. 2023. Espero haya disfrutado esta lectura. En este canal puede encontrar muchos más fragmentos de diversas obras literarias. Puede escucharme en YouTube o en su plataforma de podcast favorita en mi canal Fragmentos, Lecturas para Escuchar. Mi nombre es Jimmy Alberto y es mi placer leer para usted. Nos escuchamos en la próxima.